con el desarrollo. ¿Qué material es? El nombre del material, no le puse nombre, está con la fecha de hoy, 24/10 del 2020. ¿Ya lo tienen, chicos? Todavía. Está con la fecha de hoy. Sí, ya. Ya, bacán, genial. Son preguntas de teoría. Les había comentado que íbamos a revisar la teoría. ¿Sí? Para que recuerden, está bien, casi están todos los temas. Espero que acabemos, son 48 preguntas. Más teoría, 47. Como es teoría, yo creo que se puede avanzar rápido. ¿Sí? Ya. A ver, arrancamos. La primera me dice, indicar el gráfico que mejor representa al vector menos 6i más 4j. Agarras, trazas tu planito para que tengas la referencia. A partir del origen, se mueve hacia la izquierda 6 y hacia arriba 4. Quiere decir que esa es la dirección del vector A. O sea, ¿qué quiere decir? Que el vector A debe apuntar hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Sí? Hacia la izquierda y hacia arriba. Este plano solo es una referencia. Hacia la izquierda y hacia arriba, nada más. Entonces, de las claves, ¿cuál de los vectores apunta hacia la izquierda y hacia arriba? ¿Cuál de ellas tiene esa dirección? Dedo. La clave sería dedo, solo que está, digamos, movido, desplazado. ¿Todos de acuerdo con eso, chicos? Clave duraznito. Ya, chévere. Vamos con la número 2. Dos vectores, escucha, son iguales si tienen igual magnitud e igual dirección, así es. Si dos vectores son iguales, ¿sí? Quiere decir que la relación entre ellos es de 1 a 1. ¿Esto qué me indica? Relación. La relación de tamaños de 1 a 1. Y si la relación entre ellos es positivo, igual dirección. ¿Está bien? Recordando esa parte. Tienen igual dirección e igual valor. La primera sería verdadera. La segunda me dice, A es el negativo de B, sí. A más B es 0. Si A más B es 0, A es igual a menos B, despejando. Entonces, A sería el negativo de B. Verdadero también. La magnitud de un vector puede ser negativa. ¿Qué dices? La magnitud de un vector puede ser negativa, falso. Porque la magnitud es el valor, nunca es negativo. La clave entonces sería VVF avioncito. Ya está. 3. La primera, dos vectores son iguales. Si tienen igual magnitud e igual dirección, sí, esa es verdadera. Se acaba de mencionar en la pregunta anterior. Sí. La segunda, el negativo de un vector es otro vector que tiene igual magnitud y un desfase de 180, claro. Escucha, el negativo de un vector, o sea, si este es A, el negativo menos A, ¿cierto? Si este es A, el negativo es menos A. Como las direcciones son opuestas, el desfase o el ángulo entre ellos, ¿cuánto es? 180 grados. Ya está. ¿Qué me dice la otra? Un vector cualquiera puede tener como máximo dos componentes. Falso. Ejemplo. Si tengo 4 vectores A, B y C, A, B, C, D, que son consecutivos, yo puedo colocar aquí el R que es la resultante. Y esa resultante viene a ser A más B más C más D. Donde A, B, C y D son las componentes de R, así se les dice. Entonces, un vector solo puede tener dos componentes, no, puede tener varias. ¿Dónde está? La clave sería de la número 3, verdadero, verdadero, falso. La clave sería
besito. ¿Sí? La clave es besito, ya está. Profe, ¿eso aplica para cualquier vector? Dime. ¿Eso aplica para cualquier vector? Una Para tercera. cualquiera. ¿Todo bien? Dale, profe, gracias. La dirección determina el signo, por supuesto. La dirección en realidad determina el signo determina la relación de direcciones. ¿Sí? El signo determina la relación de direcciones. Si el signo es positivo, direcciones iguales. Si el signo es negativo, direcciones opuestas, señor Héctor. Profe, si me dicen componentes rectangulares, ¿serían 2? No, pueden ser 3 también. Sí, pueden ser 3. No necesariamente son 2. ¿Ya? Tengan cuidado. 4. De las siguientes magnitudes físicas, indique la que tiene naturaleza escalar. ¿Cuál de esas 5 magnitudes no es un vector? O sea, no tiene dirección. Aceleración sí, posición sí, velocidad sí, desplazamiento sí. La clave, avioncito. Distancia recorrida. La distancia recorrida es un escalar. ¿Está bien? La distancia recorrida es un escalar. El desplazamiento es un vector. No olviden eso. Pregunta de examen. Bueno, todas han sido preguntas de exámenes o prácticas en la PREP. Todas. ¿Sí? Solo que algunas son más recientes. A ver, las 5. Un vector cualquiera puede tener 2 vectores unitarios. ¿Qué dices? A ver, un vector, una dirección. Un vector tiene una dirección. Oye, ¿por qué? Porque un vector solo tiene una cabecita y la cabecita indica la dirección, ¿cierto? Entonces, si un vector solo tiene una cabeza, solo tiene una dirección. O tú has visto un vector con 2 cabezas. Eso no existe, ¿sí o no? Eso no existe. Un vector, una dirección. Entonces me dice, ¿un vector puede tener 2 vectores unitarios, o sea, 2 direcciones? No, falso. Recuerda que el vector unitario indica la dirección. El módulo de un vector unitario se expresa en metros. Falso. El vector unitario el Q es adimensional. No tiene unidades. ¿Sí? No tiene unidades. El módulo de cualquier vector nunca es negativo, por supuesto. Módulo, medida, señores. Nunca es negativo. FFV, clave cachimbo. Ya está. Vamos con la 6. Indique, bueno, de nuevo, ¿no? ¿La velocidad es una cantidad vectorial? Sí. La velocidad es un vector. La primera sería verdadera. La velocidad, chicos, ¿qué me indica? La velocidad, ¿qué me indica? La velocidad me indica la dirección del movimiento. ¿Sí? La velocidad indica la dirección del movimiento. ¿Sí? La velocidad indica la dirección del movimiento. Sigo. La segunda. ¿La aceleración es una cantidad vectorial? Por supuesto. La aceleración es un vector. Velocidad, aceleración es un vector. Verdadero. Tercero. ¿La distancia recorrida es una cantidad vectorial? No. Falso. La distancia recorrida es una escalar. Las preguntas se parecen mucho, son repetitivas, así que tienes que aprenderlas. Clave, VVF, cachimbo nuevamente. Profe, ¿a qué se refiere con cantidad vectorial? No entendí. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con cantidad vectorial? La pregunta. Vector, pues. Si es un vector o no. O sea, cantidad vectorial simplemente si es un vector, nada más. Entonces, la distancia recorrida es un vector, ¿verdadero o falso? Ah, ya, profe.
Hay cantidades vectoriales y cantidades escalares. Que no te sorprenda la palabra cantidad. Si es cantidad vectorial, se refiere, ¿es un vector o no? Si es cantidad escalar, se refiere a, ¿es escalar o no? Nada más. La 7. El cambio de la posición, la variación de la posición respecto del tiempo. ¿Cómo se le conoce a esto? ¿Cómo se le conoce al cambio de la posición respecto del tiempo? Velocidad media. Clave avioncito. Ya está. Vamos con la 8. En la trayectoria mostrada, el vector A representa... Doctor, Dime. ¿el cambio de posición no era el desplazamiento? Claro. El cambio de posición es desplazamiento, ¿está bien? Por... Esto es desplazamiento, ¿eh? El cambio de la posición es desplazamiento. Lo que dices está bien. Pero no te dice o no te pide el cambio de la posición. Te pide el cambio de la posición respecto del tiempo, o sea, sobre el tiempo. El numerador, desplazamiento. Denominador, tiempo. Desplazamiento entre tiempo, velocidad media. Ten cuidado con eso. No sé si me entiendes. ¿Todo bien? Sí, profe. Ten cuidado, ¿ya pequeñita? Profesor, Dime. ¿una aceleración se da cuando el recorrido no es recto? ¿Por a qué viene tu pregunta? No entendí. O sea, digamos que tengo una esfera que está girando tiene un recorrido curvilíneo. Ahí se presentaría aceleración. Sí. Ya, profe, gracias. Ox. Ya. La 8. Tenemos la trayectoria mostrada. Chévere. ¿Este vector A qué representa? El vector A me está indicando qué cosa. El vector A me indica dónde se encuentra el lugar, la posición. El vector A me dice, ya, se encuentra en esa posición. Me está señalando o indicando el lugar ese vector A. Por lo tanto, ¿qué indica el vector A? La posición o el lugar. Clave arbolito. La 9. En la siguiente proposición indique verdadero o falso. Si la rapidez de un móvil es constante, entonces es MRU. Esto es falsazo. Se les ha dicho eso en teoría varias veces. Si la rapidez es constante, no es MRU. Fíjate, y en la segunda proposición lo vamos a demostrar. En un movimiento curvilíneo con rapidez constante. Curvilíneo quiere decir que tiene curvas. ¿Qué quiere decir rapidez constante? Digamos, si aquí la velocidad es 3, el valor aquí también es 3. Misma rapidez, o sea, mismo valor. Pero ¿qué sucede? Esto es más I y esto es menos J. Entonces, si la rapidez es constante, ¿será un MRU? No, falso, la primera. En un movimiento curvilíneo, ¿qué pasa? La dirección está cambiando. Y si la dirección cambia, escucha, si la dirección cambia, quiere decir que la velocidad está cambiando. ¿Qué cosa provoca cambios en la velocidad? ¿Sí? ¿Qué cosa provoca cambios en la velocidad? Lo que provoca cambios en la velocidad es la aceleración. Acá existe aceleración. ¿Y qué está provocando? Cambios en la dirección. ¿Ya, chicos? No olviden eso. La aceleración es variación de la posición, perdón, variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces me dice, un movimiento curvilíneo, la aceleración es nula, falso. Hay aceleración. Tercera, si la velocidad es constante, entonces es un MRU, por supuesto. También se dijo eso en clase. Si la velocidad es constante, quiere decir que no cambia de dirección, no cambia de valor. MRU, movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Dudas o consultas?
Dímelas. Si todo está bien, seguimos. ¿Todo bien, chicos? Hasta ahora. Ya está. Profe, entonces, la primera y la tercera, cuando te dice rapidez y velocidad, ¿no se refiere a lo mismo? No, pues, no. La rapidez es el valor. La velocidad se refiere al valor y a la dirección. Son diferentes, ¿sí? Deben tener cuidado y se ha dicho eso varias veces en clase. ¿Todo bien? En la Ya, profe, primera entendí. está diciendo que solo el valor es constante. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de rapidez constante. ¿Por qué rapidez constante? Porque el valor para ambos casos es 3. La rapidez, o sea, el valor es el mismo. Pero ¿cómo son las direcciones? Diferentes. Entonces, si la rapidez o el valor es constante, ¿necesariamente será un MRU? No. Porque para MRU tiene que ser rectilíneo. Y esto es curvilíneo. ¿Y amigo? Ya pequeña, por ahí me está preguntando. Ya, Dime, profe. ¿no dice solo? ¿Cómo que no dice solo? A ver, déjame ver. Si la rapidez de un móvil es constante, entonces, ¿es un MRU? No, pues, o sea, si me está diciendo que la rapidez es constante, tú podrías asegurar, escucha, tú podrías asegurar que es un MRU. A eso me refiero. Si la rapidez es constante, ¿podrías asegurar que es un MRU pequeña? Porque eso es lo que me está diciendo. Rapidez constante, entonces yo aseguro que es un MRU. Eso sería falso. ¿Cómo que sí? No. Por teoría todavía, recontra no. Si la rapidez es constante, no es MRU. Es más, apúntalo al costadito. Si la rapidez es constante, no es un MRU. Así de frente, porque siempre nos preguntan lo mismo. ¿Está bien? Con los pequeños del 1, de los escolarcitos, ¿no? Los más bebés. No sé si el manual está acá. Se les ha dicho eso. Siempre preguntan lo mismo y ya no podemos caer. No se dejen. A ver. Espérate, un segundo. Necesito líquido. Y ahora sí. Escuchen, todo lo que está ahí en el material está en clase, pequeños. Simplemente es recordar, nada más. Me quedé en la... Vamos con la 10 ahora. A ver. Vamos a ir de 1 a 1, ¿ya? La 10, a ver. La velocidad instantánea, esa está fácil, esa está regalona. Velocidad instantánea y velocidad media, ¿dónde son iguales? ¿En qué movimiento, chicos? MRU. MRU, ya está. MRU suficiente en MRU. Listo. 11. Un móvil con MRQV. Dime. ¿Puede, por favor, explicar la 10? O sea, la ecuación, por favor. ¿Por qué son iguales? Por teoría, se les ha dicho que en el MRU la velocidad es constante. En el MRU la velocidad es constante. ¿Y qué velocidades existen? Media e instantánea. Si en el MRU la velocidad es constante, ¿cómo deben ser esas dos? Iguales. No cambian. Ah, ya. Gracias. Chukis, son unos chukis, lo están leyendo, ¿ah?
Eso que les avisé que íbamos a ver teoría. Bueno, al menos para refrescar. Vamos a cambiar de negro, porque el negro ya no jala. Caramba. Vayan leyendo el 11, voy a botar mi casa. A ver, ¿qué me dice la Monse? En el MRQV. A ver, ¿qué me dice? Un móvil con MRQV va disminuyendo su rapidez con el tiempo, con respecto a la dirección de su velocidad y aceleración. Ya, qué chévere. Te dice que disminuye la velocidad, o sea, desacelera. Para que desacelere, habían dos casos. Podían ser dos casos. ¿Sí? No me importaba si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, eso era lo de menos. Para poder afirmar que acelera o desacelera, la aceleración, ¿sí? La aceleración y la velocidad debían tener direcciones opuestas. Entonces, si me dice que desacelera, lo que podemos afirmar es que sus direcciones son opuestas, sea para izquierda o para derecha, no interesa. A ver, entonces la clave sería avioncito. Me está diciendo velocidad positiva, derecha. Aceleración negativa, izquierda. Eso quiere decir movimiento desacelerado. ¿Ya, chicos? Ya está. Hoy las otras no cumplen. Ya está. Vamos con la 12. La 12 está chévere. La 12 la dejé porque me parece bacán. Ya, a ver. A ver, ¿qué me dice? Un móvil describe la trayectoria con rapidez constante, nuevamente. O sea que el valor de la velocidad es el mismo. Ya, listo. Indique la alternativa correcta. Siempre tuvo aceleración centrípeta. En algunos instantes presentó aceleración tangencial. Nunca presentó aceleración. En ningún instante presenta aceleración tangencial. En el tramo recto es m. A ver. Fíjate. Voy a colocar un valor siempre para poder trabajarlo, para que se den cuenta. Que el valor de la velocidad, que el valor sea 2. Eso nunca cambia, por dato del problema. Entonces, fíjate. El valor nunca cambia, ¿está bien? Nunca va a cambiar el valor. ¿Qué está cambiando? La dirección. Profe, ¿por qué cambia la dirección? Porque hay una aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta provoca cambios en la velocidad. Eso es por mc1. La aceleración centrípeta provoca cambios en la velocidad. Oh, profe, ¿y hay aceleración tangencial? No. ¿Por qué? Escucha, esto es importante. La aceleración tangencial es 0. ¿Por qué la aceleración tangencial es 0? Porque el valor de la velocidad tangencial, el valor de esta velocidad tangencial nunca cambia. Como nunca cambia el valor de la velocidad tangencial, quiere decir que es 0, que solo existe centrípeta. ¿Ella qué provoca? Cambios en la dirección del movimiento. En este tramo que es recto, como no cambia de valor, en este tramo sería MRU. En este tramo. Rectilíneo y uniforme. ¿Está bien? Pero solo en este tramo, no en todo. Solo en el tramo recto. Entonces, ¿qué me dice la pregunta? La correcta, me pido. ¿Siempre tuvo aceleración centrípeta? No. En el tramo recto no hay, porque solo es MRU. En algunos instantes presentó aceleración tangencial, no.
en ningún momento, porque nunca cambió de valor, nunca cambia la velocidad tangencial. Nunca presentó aceleración falso. En los tramos curvos hay aceleración. En ningún instante presenta aceleración tangencial, sí. Esa es verdadera. Clave dedo. Clave durito, señores. Ya está. Vamos ahora con la número 13. Sí. A ver, ¿qué nos dice la número 13, señores? ¿Todo bien con la 12? Habla para no meterle retro. Profe. Dime, te escucho, estoy acá con la oreja atenta. ¿Me puede volver a explicar por qué no hay aceleración tangencial, por favor? Ya, a ver. ¿Recuerdas que a esta velocidad se le llama tangencial? A este de acá, la tangente. ¿Sí o no? ¿Recuerdas eso? Sí. Sí, profe. Ya, listo. Entonces, escucha. ¿Cómo es el valor de la velocidad tangencial? El valor de la tangencial. El valor de la velocidad tangencial es constante. Si el valor de la velocidad tangencial es constante, eso quiere decir que no existe aceleración, porque la aceleración tangencial, ¿qué va a provocar? Cambios en la velocidad tangencial. ¿Sí? La aceleración tangencial provoca cambios en la velocidad tangencial, pero como no está cambiando, quiere decir que no hay aceleración en esa dirección. ¿Sí? No hay aceleración en esa dirección. ¿Está bien? Eso siempre ocurre cuando es rapidez constante. Profe, ¿no había dicho que su rapidez es constante? ¿No era en un MRU? No, pues. Pero acá no solo te están diciendo rapidez constante, además te están diciendo que es recto. ¿Sí? No solo te dice rapidez constante, sino te dicen que es recto a la vez. No solo te dan un dato. O sea, si solo me dice rapidez constante, yo no puedo asegurar que sea un MRU. No puedo asegurar eso. ¿Está bien? Pero si me dicen rapidez constante y además recto, quiere decir, claro, pues no cambia de dirección, pues Alison. No está cambiando, porque es recto. Ya está. ¿La aceleración tangencial es respecto a la rapidez? Sí. Sí. Ya estamos. La 13. A ver. Si dos móviles realizan el mismo desplazamiento, o sea, si el desplazamiento de A es igual al desplazamiento de B, ¿los recorridos son iguales? ¿Los que recorren es lo mismo? ¿Sí o no? Falsazo. El recorrido y el desplazamiento son diferentes. A ver. El inicio, a ver, vamos a colocar el de A con rojito. Listo. Que llegue hasta este punto, hasta B. Inicio, final. Y luego colocamos al azulito que sea B. Más juguetón el B. Ya está. El desplazamiento para ambos es el mismo, porque el desplazamiento solo interesa el inicio y el final. El desplazamiento para los dos es igual, pero sus recorridos son diferentes. Entonces, se me dice igual desplazamiento, quiere decir igual recorrido, no es así, ¿sí? Es diferente. Los desplazamientos entre dos posiciones y la respectiva velocidad media tienen el mismo vector unitario, y eso está demasiado bueno. A ver, la primera que salió, falso. ¿Qué dices? La segunda, el desplazamiento entre dos posiciones y su respectiva velocidad media, verdadero, pues esa es contra verdadera. ¿Cómo era? Velocidad media igual al desplazamiento entre el tiempo. Por teoría, pregunta recurrente. Paralelos, igual dirección. Vamos con la otra.
Si el desplazamiento de un móvil es 0, entonces su distancia recorrida también es 0, falso. Recuerda, el desplazamiento y el recorrido son cosas diferentes, ¿sí? Eso es falsazo de frente. Clave, FVF, clave besito. La clave es besito, bemba. Estamos. 14. Una de las características del movimiento de caída libre. Y hay varias. ¿Qué podríamos recordar de caída libre? Aceleración constante. En el punto más alto cambia de dirección. Nada más, creo, a ver. En el punto de altura máxima la aceleración es nula, no. Se acaba de comentar que la aceleración es constante, ¿sí? A ver. La aceleración es positiva cuando el cuerpo cae, no. La velocidad es constante, no. La aceleración es constante, sí. Caída libre, dedo. Aceleración. Algunos chicos dicen, oh, profe, pero cuando cae no es positiva. No, nada que ver. Cuando el cuerpo sube, la aceleración ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo. Cuando el cuerpo baja, ¿hacia dónde apunta la aceleración? Hacia abajo. No me importa si sube o baja, la aceleración siempre toma el mismo valor, hacia abajo, menos 10J. ¿Sí? ¿Está bien? Cuidado con eso, ¿ah? Duende, jeje, duraznito. Duende, pues. 15. Con respecto al parabólico. A ver, vamos a ver qué sucede con respecto al parabólico. A ver, parabólico, G, constante. ¿Qué más? Velocidad mínima. V de X. Creo que esos son los más resaltantes. La aceleración es constante y que se da una velocidad mínima. A ver, vamos a ver qué nos dice. En el punto de altura máxima, su velocidad es 0, no. En el punto de altura máxima, su velocidad es mínima. Ya está. Segundo. En el punto de altura máxima, su aceleración total es el de la gravedad, por supuesto. Para cualquier punto, la aceleración es G. Cuando parte, cuando está en lo más alto, cuando está bajando, no me interesa. La aceleración siempre es G, constante. La aceleración, con respecto, ya, la aceleración, esa no es donde está, acá. El tiempo de vuelo es independiente de la velocidad, debería decir componente horizontal, de la velocidad horizontal verdadera. Porque cuando nosotros trabajamos, digamos que esto sea 10 y esto sea 20, se viene el tiempo de vuelo de quién depende, de 20, ¿sí? Si la velocidad de aquí es 20, quiere decir que el tiempo de subir es 2, porque es 20 sobre 10. Entonces el problema me dice, oye, ¿es independiente de la horizontal? Claro, pues. Mira, si tú eres 10 y tú eres 20, esto tarda 2 segundos en subir. Si yo aumento esto a 50, ¿cuánto es el tiempo de vuelo? Igual, tarda 2 segundos en subir. Independientemente de este valor, ¿sí? El tiempo de vuelo para este ejemplo es 2. Solo depende de la componente en Y, nada más. A ver, busquemos la clave adecuada. Falso, verdadero, verdadero. Una vez más, como dice tu compañera, duende. 6. Profe, Dime. ¿puede repetir la primera alternativa, por favor? ¿La de acá? La A ver, primera. ¿qué dice? En el punto de altura máxima, su velocidad es 0, falso. En el punto más alto, su velocidad es mínima. Se les ha dicho por teoría. En el movimiento parabólico, la velocidad nunca es 0, ni siquiera en el punto más alto. En el punto más alto, su velocidad es mínima. Siempre tiene componente de X, no lo olvides.
No disminuye de 10 en 10. Claro. A ver, 20. Y esto que sea 15, ¿ya? Un segundo después, sigue siendo 15. Tú eres 10, ¿sí o no? Llega al punto más alto. La velocidad es 15. ¿Y aquí cuánto es? Aquí 0. ¿Todo bien o no? Dime, ¿en el punto más alto su velocidad es 0 o es 15? Ya me di cuenta. Gracias, profe. Ahí está, pe. Ahí está, pe. Profe, la aceleración sí sería 0, ¿no? Por la mamá de la aceleración. Constante. La aceleración nunca es 0, chicos. Jamás. Siempre es constante. Oh, Chucky soy. Ok, profe. Me estaba confundiendo. Profe, que yo sin teoría lo más. No, la teoría es importante para el desarrollo de preguntas. Es curso de ciencias. Sin teoría no se desarrolla, señores. Vamos con la 16. MCU. Y en el MCU todo el mundo debe fallar. Y les he dado, escuchen, les he dado los 3 puntos que deben recordar para teoría. No, a ver. Los que llevaron al inicio creo que se hizo con PDF, ¿sabes? Se les puso los 5 puntos. Verdadero, falso, nada más. Vamos a ver si lo recuerdo. A ver, con respecto al movimiento circular, la velocidad es tangente a la trayectoria, obviamente. Eso es verdadero. Porque como estamos en movimiento circular, se habla de velocidad lineal o velocidad tangencial, se les ha dicho. Así se llama todavía. Velocidad lineal o tangencial. Entonces, la velocidad es tangente, claro. Por algo se llama velocidad tangencial. Eso es verdadero. La segunda. La aceleración tiene la misma dirección que la velocidad. Eso es más falso que tu ex. Eso es recontra falso. La velocidad es tangencial y la aceleración apunta hacia el centro. ¿Qué ángulo forman? 90 grados, son perpendiculares. ¿Sí? La tercera. Uy, justito te habla de eso. ¿La aceleración es perpendicular a la velocidad? Por supuesto. Verdadero, falso, verdadero. Clave, éxtasis. Éxtasis. Ya estamos. Efímera, como mi relación. ¿Cuál relación, no? Eso Sí, está en tu imaginación nomás. Ella todavía no se entera, ¿no? Que tiene, que está con él. Ya, seguimos. Ya, preguntas, hablen al toque antes de borrar. ¿Ah? No se retrocede. Next. Ya está. A ver. 16, 17, así 17. Otra vez, chicos, con respecto al MCU. A ver, ¿qué nos dice? La velocidad... Oye, qué buena pregunta.
Chicos, ¿la velocidad tangencial es constante, verdadero o falso? ¿Qué dices? La 17, la primera. ¿La velocidad tangencial es constante, verdadero o falso? Así es, Alison, por fin. Falso como ahí. Se ha dicho que para el MCU la velocidad es variable. Profe, pero me dice la tangencial, pues. No me importa. La velocidad es variable. ¿Sí? La velocidad es variable. A ver. Nuevamente un circulito. Profe, yo pensé que la tangencial era constante. Solo hay una velocidad, chicos, que es tangencial, pues no hay otra. No me digas que yo pensé que esa era. A ver. En valor, ya sabes que son iguales. Mismo valor. Mismo valor. Chicos, otra vez con un numerito, le voy a dar 5 esta vez. Si el valor no cambia, escucha, si el valor no cambia, la aceleración tangencial, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Sí? Como no cambia el valor, la aceleración tangencial es 0. ¿Cuál es la única aceleración que existe? La aceleración centrípeta, que siempre apunta hacia el centro, en cualquier instante de tiempo. Seguimos. A ver. Dice, la velocidad tangencial es constante, no, está variando de dirección. ¿Ya? La aceleración tangencial es diferente a 0, no, es 0. La aceleración normal es constante. Esa estaba acá. Y esa es la respuesta. A ver, la velocidad angular es perpendicular al plano de rotación. A ver, cuando me hablan de la aceleración normal, ¿sí? Escucha, cuando me hablan de la aceleración normal, se refiere a la aceleración centrípeta, ¿sí? Cuando me hablan de la aceleración normal, se refieren a la aceleración centrípeta. Y la aceleración normal o la aceleración centrípeta es variable. Profe, ¿por qué es variable? Cambia de dirección, siempre apunta hacia el centro, está cambiando, ¿sí? Está cambiando. La clave es enano. ¿La velocidad angular es perpendicular a la rotación? Sí. Si yo tengo un disco que está girando, el W se indica acá arriba, sino una bolita que está girando. ¿Sí? Este W se indica acá arriba, dice, oh, mira, está girando. La dirección, escucha, la dirección del W, esa dirección es perpendicular al plano de giro o plano de rotación. Entonces, vamos a ver cuál sería la clave. La clave sería, otra vez, enanito. Profesor, ¿Sí? profe. ¿Dedo dijiste? Ellison, así es. Profe, ¿me escucha? Sí, habla. ¿Puede poner cómo es la velocidad angular en la circunferencia de arriba? Ahí está. ¿Así nomás? Ya, gracias, profe. Pero ¿cómo? ¿Qué esperabas? Es que lo estás viendo de frente. Para poder representarlo tenemos que verlo de costadito, una vista en 3 dimensiones. Ustedes ya han visto, ¿cómo se llama? Geometría del espacio. ¿Sí? Un cubo, ¿cómo lo dibujas? Así. Sí, ¿Sí o no? geometría del espacio, Sí. pero es un círculo. ¿Sí o no que solo sería un cuadrado? ¿Sí o no? Sí. Ya pues. ¿Ves? Entonces, es igual acá. Si tú quieres representar la velocidad angular acá, no se puede. Simplemente es así nada más, un W. Para poder representarlo y se note, lo tengo que dibujar en 3 dimensiones, o sea, medio de costadito. Acá sí se nota, perpendicular al plano. Acá arriba no se va a notar. Ah, claro. Ya, profe, gracias.
hexaedro. Uy, otro antiguo. Angelo Candioti. Ese ciclón, ¿ah? Póngale estrellitas. Profe, Dime, entonces, ¿qué es constante en MSU? la velocidad angular, la rapidez y el módulo de la aceleración. De nuevo, por favor. A ver, escucha. En el MSU es constante. La velocidad angular, primero. Es constante la Profe, rapidez. escríbalo, porfa. ¿Cómo? Escriba lo que es constante para tomarle foto. Lo tienen entendido. Lo deben tener apuntado. Muy simplistas son. Lo deben tener apuntado y un resumen. Así no. Siga, profe. Seguimos. 18. Vamos con la 18. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 10. Un cuerpo es lanzado hacia arriba con una rapidez de 10. Indique verdadero o falso. A eso ya es estática, creo, leyes de Newton. Sí, leyes de Newton. Bacán. Escucha, este patita sube y luego cae. Siempre te piden analizar en el punto más alto. Sabemos que eso es caída libre. En caída libre, escucha, cuando yo tiro un cuerpo, siempre va a ir hacia abajo, siempre va a regresar. ¿Por qué siempre regresa? Porque aquí está el peso. Ahí está el peso, sí. En ese punto está el peso. O profe, si es por acá, el peso también. Cuando cae, el peso también. El peso siempre actúa sobre ese cuerpo. Es por eso que cuando yo lanzo algo hacia arriba, siempre tiene que regresar. El peso lo regresa hacia la tierra. Y en el punto más alto, el peso continúa. A veces los chicos piensan que en el punto más alto el peso desaparece. Eso no está bien. El peso siempre actúa y hacia abajo. ¿Ya? Siempre. A ver, en el punto más alto, en el punto de altura máxima, la fuerza resultante es 0, no. Falso. En el punto más alto, la fuerza que existe es el peso. Entonces, si me dice que la fuerza resultante es 0, decimos que es falso, porque en el punto más alto, la fuerza resultante es el peso. En realidad, siempre es el peso. Para cualquier punto, siempre hay una sola fuerza que apunta hacia abajo y el peso. Vamos con la 2. La tercera ley de Newton se cumple en todo movimiento, por supuesto. Si quiero saber si se cumple o no la tercera ley, solo debo recordar la palabra masa. Si tiene masa, se cumple la tercera ley, sí. ¿Está bien? La primera ley era velocidad cero o velocidad constante. La segunda ley era aceleración. Y la tercera es masa. O sea, si un cuerpo tiene masa, se cumple la tercera ley. Por lo que nosotros decimos que la tercera ley siempre se está cumpliendo, porque todo cuerpo tiene masa. Ya está. La inercia de un cuerpo disminuye durante el ascenso. A ver, la inercia disminuye. La inercia depende de la masa. La inercia depende de la masa. ¿Y cómo es la masa? Constante. Entonces, me dice, oh, la inercia disminuye, no, la inercia no, sí. Oh, la inercia disminuye durante el ascenso, falso. La inercia es constante. ¿Por qué? Porque ¿No la sería masa... que aumenta? ¿Cómo? ¿No aumentaría la inercia?
¿Por qué? Recuerda por teoría. Primera ley. Ley de inercia, todo cuerpo presenta oposición, bla, 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 ¿sí? Y luego la inercia en sí. Inercia, definición, oposición que presentan los cuerpos a cambiar su estado de reposo, a cambiar su estado. La medida de la inercia es la masa. A mayor masa, mayor inercia. ¿Sí? A mayor masa, mayor inercia. Entonces, la masa del móvil es constante. Como la masa es constante, la inercia también permanece constante, no cambia. ¿Sí? Entonces sería falso. F, V, F. Listo. Dice, oh, profe, pero yo en el colegio he visto fuerza inercial. Nadie te habla de fuerza inercial. Están hablando de masa. ¿Sí? Listo. Clave. FVF, cachimbo. Este es cachimbazo. ¿Sí? Tienen que recordar, chicos, las definiciones. La teoría está para eso, para leer, aprenderlos y marcar. Nada más. No sean bolas. A ver, ya, la 19 está fácil, ¿eh? Esa está sencilla. Las fuerzas de acción y reacción siempre actúan en un solo cuerpo. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Las de acción y reacción. Falsazo. Sí, falsazo. Otro. Las fuerzas de acción y reacción ocurren al mismo tiempo y no puede vivir uno sin la otra. Verdadero. Verdadero. La última. Acción y reacción se equilibran, te dicen. No sea malo. ¿Por Newton? ¿Quién es Newton? Neves, ya está. Esa, chicos, escucha. Se tan repetitiva, pero era falso, verdadero, falso. Características de la acción y reacción. Cuerpos diferentes, direcciones opuestas, por estar actuando en cuerpos diferentes y ocurren, digamos, en simultáneo. Dime. Profe, ¿me puede explicar la última alternativa de la 19, por favor? La última, allá. Las fuerzas de acción y reacción nunca se equilibran. ¿Qué quiere decir? Nunca se anulan. Imagínate acá. Esto es una fuerza de reacción y acción. ¿Sí? La pregunta es, ¿la fuerza de reacción y acción se equilibran, o sea, se anulan? Eso es imposible, porque están actuando sobre cuerpos diferentes. ¿Sí? Esta fuerza se tendría que anular con una que está por acá, no con ella, porque esta está en otro cuerpo. ¿Ya, pequeña? Ten cuidado. Ya, profe, gracias. Esa es una pregunta repetitiva. Seguimos. 20. Indique verdadero o falso. A ver. De un ratito voy a tomar mi agüita. A ver. Equilibrio. Nosotros hemos visto dos equilibrios. Uno más que el otro. Hemos visto equilibrio de traslación, donde aplicamos sumatoria de fuerzas igual a 0, y hemos visto equilibrio de rotación, donde aplicamos sumatoria de momentos igual a 0. ¿Sí? Cuando me habla de equilibrio de traslación, o primera condición de equilibrio, se dice que eran dos casos. Velocidad 0 o velocidad constante. ¿Sí? ¿Todavía? Son dos casos. Primera y segunda condición de equilibrio. Si yo junto las dos, equilibrio total. ¿Todavía? Bueno, voy a indicarlo, no es necesario, pero
voy a indicar. ¿Sí? Hay equilibrio de traslación y rotación. Si junto los dos, equilibrio total. A ver, ¿qué me dice la pregunta? Si un cuerpo está en equilibrio, ¿necesariamente se va a encontrar en reposo? O sea, si está en equilibrio, ¿necesariamente su velocidad va a ser cero? No. Puede moverse con velocidad constante y aún permanecería en equilibrio. Entonces, ¿cómo es la primera de la número 20? ¿Verdadero o falsa? Falso. Falso. Falsito. Falsito. Ya está. Vamos con la segunda. Si la velocidad de un cuerpo es cero, se encuentra en equilibrio, claro. Si la velocidad es cero, se encuentra en equilibrio de traslación. Verdadero. Verdadero. El equilibrio traslacional se garantiza cuando el móvil no tiene aceleración. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices? El equilibrio traslacional se garantiza cuando el móvil no tiene aceleración. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Si no tiene aceleración, o si la aceleración es cero, quiere decir que la velocidad, ¿cómo debe ser? Constante, ¿sí? Constante. ¿No, chicos? Entonces, la clave sería F. Ah, no, sí hay, ¿no? Ah, no, sí, sí. Pensé que, a ver. ¿Hay o no hay? Es F, creo. FVV. Sí, la clave sería F. Ya está. Si no hay aceleración, escucha, si no hay aceleración, ¿qué quiere decir? Que la velocidad se mantiene constante o simplemente la velocidad es cero, cualquiera de las dos. Al no haber aceleración, se cumple cualquiera de estas dos. Entonces, el traslacional se garantiza cuando no presenta aceleración. Ya está. Listo. 21, a ver. Ya, la 21 también está sencilla, es el clásico. Como está viendo en la admisión y el enunciado es medio curioso, la mayoría lo recuerda. En una colisión frontal entre bici y camión, la bicicleta, a ver, vamos con la bici. Vamos con el camión. Van a chocar. ¿Cómo son las fuerzas de impacto? ¿Cómo es la fuerza de acción y cómo es la fuerza de reacción? Iguales en valor. Los dos valores son iguales. Nada que el camión lo golpea más. La fuerza de la bicicleta es menor. No, nada que ver. Los dos valores son iguales. Porque los valores de acción y reacción siempre son iguales. Entonces, en una colisión frontal entre bici y camión, ¿la fuerza sobre la bicicleta es mayor que sobre el camión? No, falso. Son iguales las dos. Profe, pero eso no depende de la velocidad. Por ejemplo, si el camión tiene mayor velocidad, la reacción sería mayor. No tiene nada que ver. La fuerza de acción y reacción siempre tiene el mismo valor. Siempre. Así tengas acá, no sé, un meteorito choca con el, ¿cómo se llama? Con la bicicleta, igual, acción y reacción, mismo valor. Ya, profe. La velocidad no tiene nada que ver. Nada que ver, lo siento. No lo olvides, acción y reacción siempre iguales, es teoría. Es, ¿cómo se llama? Características de acción y reacción, mismo valor. Y no te damos condiciones, cuando te digo acción y reacción, igual valor, no hay ninguna condición. No te dice que las velocidades sean iguales, que las masas sean iguales, que estén en reposo, nada que ver. ¿Ya? La segunda, interacción tierra-satélite. La acción y reacción ocurren a distancias claves, es el ejemplo que todo el mundo usa porque es el más básico. Las fuerzas de acción y reacción pueden ocurrir a distancia. Ejemplo, Tierra-Luna, Tierra-satélite. La última.
Si la reacción, y a veces es falsa, ni siquiera lo voy a terminar, te dice que se anulan, eso es completamente falso, no se anulan. Actúan sobre cuerpos diferentes. Clave, cachimbo. Profe, Dime. ¿puede explicar la segunda alternativa, por favor? A ver, espérate. A ver, escúchame. Una de las características de acción y reacción, una de las 5 o 4 que se les ha dado, es que la acción y reacción pueden ocurrir a distancia. Y en ejemplo de clase se dice esto. Tierra, Luna. Tú sabes que la Luna es un satélite, ¿sí? Sí. Entre la Tierra y la Luna hay una interacción siempre. Por más que estén separados, hay una interacción entre ellos. Continuamente una se atrae con la otra. Es por esto que la Luna gira alrededor de la Tierra, por la constante interacción que hay entre las dos. ¿Sí? Entonces, ese es el ejemplo que se da. Así los cuerpos estén separados, siempre hay una fuerza de acción y reacción. A ver, la interacción Tierra-satélite, Tierra-Luna, la acción y reacción ocurren a distancia, claro, porque no están juntos. Otro ejemplo clásico es el que la fuerza de gravedad ejerce sobre nosotros. ¿Sí? No necesariamente tenemos que estar en contacto con el piso para sentir la atracción gravitatoria. Un ejemplo que siempre pongo es que subas a tu azotea y des un brinco. Cuando tú saltas y estás en el aire, o sea, cuando tus patitas están en el aire, ¿hacia dónde vas a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Porque la gravedad te atrae hacia el piso, así no estés en contacto. ¿Sí? Saltas, estás en el aire ahí, tus patitas al aire, así no estés en contacto con el suelo, así te encuentres a una distancia, la gravedad te atrae. Por lo tanto, puede ocurrir a distancia. ¿Ya pequeña? Profe, pero ahí también influye la masa. Porque un objeto de poco peso no baja rápidamente. ¿Me Ok. entiendes? Oye, tú tiras algo, ¿va hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, profe. Hacia abajo, bueno. La gravedad siempre está. La gravedad siempre. Ahora, que depende de la masa, eso es otra cosa. Porque nosotros solo estamos analizando si existe o no acción y reacción y hacia dónde apunta. Nada más. ¿Cuál es el valor de esa acción y reacción? Eso es otra cosa. Eso no se analiza en este punto. ¿Está bien? Ya, profe. Sí, profe. El valor no nos interesa. Solo queremos saber si existe o no. O con cuánto lo golpea el camión, cuánto es esa fuerza. No sé. Solo aseguro que tienen igual valor y sus direcciones son opuestas. O profe, entregas de atracción, claro. ¿Cuánto es? No sé. Pero hay una fuerza. ¿Ya, amigo? Seguimos. Ya, vamos ahora con la 22. A ver. Segunda ley. A ver, vamos a recordar un poquito la segunda ley. La segunda ley es el famoso FUMA. ¿Qué se cumple para el FUMA? A ver, las propiedades.
fuerza resultante paralelo a la aceleración, siempre, no vayas a decir depende, no depende, siempre tienen igual dirección. La aceleración es dp con la fuerza resultante. A mayor fuerza, mayor aceleración. Como es la masa constante, no cambia. ¿Qué más? Solo cumple para SRI. ¿Qué es SRI, chicos? Ya se les dijo. ¿Qué es SRI? Sistema de referencia inercial. Sistema de referencia inerciales. Sistema de referencia inerciales. Entonces, eso es lo de la segunda ley. Fuma, bueno, causa y efecto, si queréis llamarlo, eso no es muy relevante acá. Fuerza resultante y aceleración paralelos, igual dirección siempre. Siempre tienen igual dirección. No me vayas a decir, depende de la velocidad, depende del día, del clima. No, igual dirección siempre. La aceleración es dp con la fuerza resultante. A mayor fuerza, más acelerada. La masa es constante, no cambia. Y además, solo cumple para sistemas de referencia inerciales. Nada más. Ahora la busco. Cualquier sistema de referencia no. Por las puras no dice solo. ¿Dónde está? ¿Cuál es, chicos? Éxtasis. Solo cumple para sistemas de referencia inerciales. Ya está. 22, nivel ciclero. Esto lo hemos visto en tu cuaderno. A ver, 23. Uy, la 23 está chévere, ¿eh? La masa de un cuerpo depende de la gravedad. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Falso, el peso. Falso. La masa no depende de la gravedad. ¿Cómo es la masa? CT. Constante. No depende de la gravedad. Profe, pero los chicos son así bien de Davis, profe, pero yo sé que el peso es mg, pues. Si acá lo multiplicas por la gravedad, chuki. Esto es el peso, no la masa. El peso depende de la gravedad. La masa no, la masa es constante. ¿La gravedad de un planeta depende de su masa? Sí, eso es verdadero. Profe, pero eso no lo hemos visto. No, eso no se ha visto. Eso es cultura general. ¿Sí? Eso es cultura general, chicos. La gravedad de un planeta depende de su masa. Mientras mayor masa presente, mayor será su fuerza gravitatoria. ¿Sí? Claro ejemplo, la Tierra, Luna, Tierra y el Sol. A ver. De estos dos, ¿quién tiene mayor masa? La Tierra, ¿cierto? Como la Tierra tiene mayor masa, la Tierra tiene mayor gravedad. Es por eso que la Luna gira alrededor de la Tierra. ¿Sí? Es con respecto a él. Tierra, mayor masa, mayor fuerza gravitatoria. Entonces, atrae a la Luna, gira así. Con respecto a Tierra y Sol, el Sol tiene mayor masa. Es por eso que la Tierra gira alrededor del Sol. Porque él le gana en fuerza gravitatoria. Su fuerza gravitatoria es mayor. Eso hace que la Tierra siempre vaya, o sea, digamos, gira alrededor del Sol. ¿Sí? Chicos, ya, pero eso es cultura general. Eso es cultura general. Profe, yo no sabía eso. Que la masa, que la gravedad depende de la masa del planeta. Pero tienes que saber, pues. Tienes que saber. Así como un día tiene 24 horas, esas cosas. Así como no sé cómo se llaman estas cosas, de los casinos, ¿no? Cuando son 4 más, o creo, cosas así. Igualito. Tienes que saber esas cosas. Vamos con la otra. 20, la que sigue. Ah, ya no. En el sistema internacional, SI. Sistema internacional, señores. En el sistema internacional, el peso, ¿en qué unidades? Habla. ¿En qué unidades? Newtons. Newton. Newton.
Por lo tanto, esta proposición es falsa. Te dicen kilogramos, eso está mal. Profe, cuando a mí me preguntan cuál es mi peso, yo digo 80 kilogramos. Estás mal, po. Estás mal. Estás mal. Que 80 Nosotros, newton. claro, cuando nosotros nos preguntan el peso, nosotros decimos, no sé, 60 kilogramos, esas cosas, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver, pues. O sea, sabemos que está mal, pero igual, ¿no? Cuando alguien me pregunta, "Oye, ¿cuál es tu peso?", yo igual le sigo diciendo, no sé, pues 60 kilogramos, le digo. O sea, yo lo sigo, o sea, me preguntan peso, pero yo me sigo expresando en kilogramos, porque, bueno, pues, digamos que la gente te entiende. Profe, pero ¿cuál es la Profe, diferencia? voy a pedir 10 newton de azúcar. No seas monse, pues. El azúcar se expresa en kilogramos. ¿Cómo le vas a pedir 10 newton? Este Chucky. El azúcar se vende por kilogramos, pues. Cuando tú vas y dices, señora, deme, no sé, 1 kilogramo de azúcar, está bien, porque ella te está vendiendo masa. Tú no le vas a decir, señora, deme 1 newton de azúcar, que te va a meter, no sé, un golpe de 1 newton, con una fuerza de 1 newton, no sé. Qué bueno. Está Chucky, ¿sabes? 24. A ver. La primera ley de Newton se cumple en MCU, ¿verdadero o falso? La primera ley de Newton se cumple en el MCU, falso. Falso. La primera ley, chicos, responden sin pensar. La primera ley se cumple solo si la velocidad es cero o la velocidad es constante. Sí. La primera ley, velocidad cero o velocidad constante. La segunda, cuando hay aceleración, ya les dije. Y la tercera, cuando hay masa. Entonces, la primera. Chicos, en el MCU, la velocidad es cero o la velocidad es constante, ¿qué dices? ¿Se cumple eso? En el MCU, la velocidad es variable. Y si es variable, ¿qué quiere decir? Que no se cumple la primera ley. ¿Ya está? ¿Te das cuenta? No me vayas a decir, profe, no es constante la velocidad. Ahí sí, ¡pah! Castigo, ¿ah? Todos son falsos. Vamos a ver, Solange. La reacción normal siempre es igual al peso, falso. Eso ya es repetitivo. La aceleración es directamente proporcional a la masa, recontrafalso. La masa es constante. Las fuerzas de acción y reacción se anulan, falso. Falso, todas son falsas. ¿Sí? Todas falsas. Falso, 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 falso. Todos falsitos. ¿Está bien? Listo. Ya está. Chicos, ¿se dan cuenta que se distraen al toque? Te concentras, escucha, te concentras más en elegir o crear un chiste adecuado al contexto de la pregunta que en entenderlo. Después, ¿por qué no ingresas? Falsos como no sé qué, falsa como ella, falsa como la otra, falsa como tal, falsa como tal. Te concentras más en, escucha, ¿ahora qué chiste voy a decir? Más preocupado en decir el chiste que en entender la clase. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que cuando acaba la clase, oh, qué chévere, puro chiste. ¿Te has entendido? No, nada, pero estaba bacán, me he divertido mucho. Concéntrate, por favor. El chiste está bien, pero solo para que no te, o sea, te canses, para distraerte 1 o 2 segundos, nada más. No te puedes concentrar en eso, no es el fondo de la clase. 25. Con respecto a la llamada fuerza normal. La famosa normal. A ver. La normal.
La normal se da cuando dos superficies están en contacto. Si dos superficies están en contacto, ocurre una fuerza normal entre ellas. ¿Está bien? Una fuerza normal entre ellas. La pregunta clásica, oye, ¿la normal es igual al peso? No necesariamente. Cuando el plano es horizontal, sabemos que acá está el peso y acá está la normal. Y como en este eje no hay movimiento, porque no sube ni baja, solo se está moviendo horizontal, en este caso sí se anula. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un plano inclinado? Cuando tenemos un plano inclinado, peso normal. En este caso no se anula. ¿Por qué? Para empezar, sus direcciones no son opuestas. Acá se anulan porque tienen direcciones opuestas. Acá no son opuestas, están choquitas. Sería absurdo decir que se anulan. ¿Está bien? Listo. Ahora, seguimos. Vamos con la 25. Creo que con eso es suficiente para marcarla. Se genera cuando dos superficies planas interactúan. Medio ambiguo, ¿ah? Vamos a dejar al último. Es que no necesariamente son planos. Pueden ser dos círculos también. No necesariamente son dos superficies planas. Pueden ser dos bolitas, un conito, un cilindro. Vamos a ver. Es igual al peso. Y a la tercera sabemos que es falsa sí o sí. ¿Es la reacción al peso? Falso. No es la reacción al peso. Escucha, esto es importante, ¿eh? La normal es la reacción al contacto entre dos cuerpos. No es la reacción al peso. ¿Ya, chicos? Por favor. La normal, escucha bien, para tu orejita. La normal es la reacción al contacto entre dos cuerpos. Esa es la normal. Ahora, una vez dicho eso, voy a formular una pregunta. Escucha. La reacción al peso, ¿dónde se encuentra? ¿En el bloque o en el centro de la Tierra? ¿En el centro de la Tierra? En el centro de la Tierra. Entonces, la normal no es la reacción al peso. ¿Por qué? Porque la reacción al peso está por acá, en el centro de la Tierra. Ya, a ver, tenemos FFV. Perdón, FF, las dos últimas falsas. Ya, listo. Entonces, la primera, ¿cómo sería? Falsa también. Ahora, ¿por qué lo dejé? ¿No es igual al peso? Se genera, escucha, se genera cuando dos superficies planas interactúan. No necesariamente tienen que ser superficies planas. Pueden ser superficies planas o pueden ser esferas. Si tenemos estos tres bloques o tres esferas A y B, A está en contacto con C. Entre A y C hay fuerzas normales. ¿Sí? Entre C y B también, entre A y B también. Entonces, ¿necesariamente tiene que ser planito? No. Pueden ser esferas. Y esto se ha visto varias veces en tu práctica, en tus clases. La clave sería avioncito. Profesor, Un ratito. Un segundo, primero leo la pregunta antes que se pase y luego contigo, ¿ya? A ver, la NR no necesariamente es igual al peso porque depende, NR no es reacción normal, no sé a qué te refieres. Necesariamente no es igual al peso porque depende de las fuerzas que interactúan hacia el suelo con tu DSL. Ah, ya, le estaba ayudando, perdón, no me meto ahí. No me meto ya. Perdón por ser metiche. Ya, dime pequeña. profe, cuando se refiere a superficie, se refiere a cuerpos y cuerpos, ¿no? Sí, o sea, Porque un cuerpo tiene superficie. Pues. La superficie de un cuerpo puede ser plana, puede ser circular, curvita, deforme. ¿Sí? claro, sí, muchas gracias, profe. Listo. A ver. ¿Qué estarán haciendo por ahí? Ya, listo, vamos. Clave entonces, avioncito. Ardillita. Clave ardillita. Vamos con la 26. Uy.
Uy, esa está tranca, creo. Ese está un poco difícil, me parece. A ver, ¿qué nos dice el problema? Indique la correcta, a ver, ¿cuál es de esas? Ah, ya, de frente. Uy, no. ¿Cuál será? A ver, indique la alternativa correcta. No sé qué tema es. Creo que sigue siendo ley de Newton. Un cuerpo se encuentra en equilibrio total si la fuerza resultante que actúa sobre él es nulo. ¿Qué dices? Esa está tranca, ¿no? Esa sí está tranca. Es falso. Falso, falso. Porque te está diciendo equilibrio total. Si la fuerza resultante es cero o nulo, eso asegura el equilibrio de traslación. Si la fuerza resultante, escucha, si la fuerza resultante es cero, eso asegura el equilibrio de traslación, pero no el de rotación. No el de rotación. Imagínate esto. Tú tienes acá una mesita, vamos a dibujar una mesa. Un pedazo de mesa, faltó pisar. Un pedazo de mesa. Sobre esa mesa, tienes una barrita. Sobre esa mesa tienes una barrita. O sea, tienes una mesa y tu lapicero. Escucha, una mesa y tu lapicero. Coloca la mesa en tu lapicero. Y vas a agarrar y vas a empujar en un extremo. En un extremo lo vas a empujar con 10 newton. Y en el otro extremo, y en sentido opuesto, con 10 newton. O sea, si quieres sacar tu lapicero, empujas 10, escucha, tira tu lapicero, deja tu lapicero en tu mesa. Empuja acá con 10 y por acá con 10. Igual valor. La suma es 0 porque sus direcciones son opuestas. La pregunta, ¿permanecerá en reposo o se va a empezar a mover? Hagan la prueba. Sueltas tu lapicero, coloca tu lapicero ahí y empuja a los dos extremos, así como dice en la pizarra, con direcciones opuestas. Se mueve. Entonces, si acá, escucha, la fuerza resultante es 0. Pero, respecto del centro, eso se va a empezar a mover con una cierta velocidad angular. Entonces, la sumatoria de momentos es diferente de 0, porque empieza a rotar. Pregunta, ¿existirá el equilibrio total? No existe el equilibrio total. Solo se puede asegurar el equilibrio de traslación, nada más. Esa estaba tranca, les dije. No está sencilla. Vamos con la otra. La fuerza de gravedad es directamente proporcional a la masa de un cuerpo. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Falso. Esa es la verdadera. Ay, te acabo de comentar, ¿por qué son así? ¿Por qué? La fuerza de gravedad es directamente proporcional a la masa del cuerpo. Claro que sí. Mira, la fuerza de gravedad, o comúnmente llamada peso, es mg. ¿Cómo es el peso? Perdón, ¿cómo es la gravedad? CTE. A mayor masa, ¿el peso cómo será? ¿No será mayor? Hable así. Oh, ahí dice en el enunciado. Ya. Vamos con la C. ¿Qué dice? Ya tenemos la clave, pues la clave es besito. La clave es besito. La C, ¿qué me dice? La fuerza resultante y el desplazamiento tienen igual vector unitario. No, eso es falso. La fuerza resultante, vector unitario es dirección, ¿no? Recuerda, el vector unitario es dirección. Entonces, lo que me está diciendo es que la fuerza resultante y el desplazamiento tienen igual dirección. Eso es falso. Es la fuerza resultante y la aceleración. Es por eso que es falso. Las fuerzas de acción y reacción son iguales, no son iguales. Son opuestas. Iguales en valor, pero diferentes opuestas en dirección. En el punto de altura máxima,
del movimiento parabólico la dirección o vector unitario de la aceleración tangencial. No existe aceleración tangencial. ¿Sí? No existe. ¿Ya, chicos? No hay aceleración tangencial. Listo. Bueno, pequeños, ahí nos quedamos. Por favor, chicos, concéntrense un poco más para estudiar, ¿sí? Por ahí es bueno relajarse un poco, pero no tanto. No pierdan el enfoque jamás, ¿sí? Cuando tú estudias, tus 3-4 horas de corrido, de hecho que te saturas. Tú tienes tu break de 10 o 15 minutos, creo, por cada bloque. Esos 10 o 15 son para relajarte y oxigenarte. Para eso son tus 10 o 15 minutos. La otra hora y media no es para relajarte, es para concentrarte. ¿Ya, chicos? Se cuidan mucho, nos vemos la otra semana. El lunes vamos a continuar. Voy a apuntarlo por el costadito con el salón número 1. Voy a terminar esto. ¿Ya, chicos? El lunes termino los problemas. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Profe, ¿voy a enviar las imágenes de esa clase? Sí, ahora mismo lo subo. Profe, tenía que decirse eso lo que dijo. Listo. Nos vemos. Se cuida mucho, pequeños saltamontes. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chau, chau. Dime, Fátima, me voy. Chao, apura. ¿Qué ha pasado? Apura, me voy. Se me va la luz. Apura. Profe, Dime. y si no hay fuerza resultante es porque no hay aceleración, ¿verdad? O al revés. ¿En cuál? O sea, si no hay aceleración es porque no hay fuerza resultante. Claro, pues. Si Ya. la aceleración es 0, la fuerza resultante es 0. Así ¿Podría es. decir que el cuerpo está en equilibrio? ¿Cómo? Claro, está en equilibrio de traslación. Traslación. Ah, ya. Gracias, profe. Ya. Mira, Fátima. En el punto más alto, la velocidad de X es, digamos, 10. Y la aceleración es igual a G. ¿Sí? ¿Sí o no? Esta es la dirección tangencial. En esta dirección no hay aceleración, solo hay aceleración en esta, que es perpendicular a la tangencial. ¿Todo bien? Ahora sí. Hasta Gracias, pronto. profe. Ya, listo. Buen fin de semana. Pórtense bien. Adiós.